Hola amigos y amigas, mi nombre es Mariana Alfaro, represento la empresa World Tree Costa Rica, una empresa productora y comercializadora de madera de paulonia. Tenemos actividad en Estados Unidos, Costa Rica, en algunas zonas de México y Guatemala y queremos hacerles esta presentación para que conozcan un poco más sobre el árbol de paulonia, qué es, de dónde proviene, cuáles son sus características, ya que tenemos muchas preguntas al respecto en nuestras redes sociales. Me gustaría que vieran la foto. Pueden ver que las hojas de paulonia son muy grandes, pueden llegar a medir de 80 centímetros a 1 metro. Pero bueno, empecemos con la presentación y acuérdense de esta foto, ya que hablaremos de las hojas más adelante. ¿Qué es la paulonia? Bueno, la paulonia es un árbol nativo del sureste de China, Laos y Vietnam. Es un árbol que tiene una alta adaptabilidad y por eso se siembra en muchas partes del mundo actualmente, como en Europa, España, en Francia, se está sembrando también en América Central y América Norte, América del Sur. Entonces podemos ver que se siembra en casi todas partes del mundo. La paulonia también llegó a Japón hace unos 200 años después de Cristo y tiene muchas historias y muchas leyendas. Por ejemplo, antes en los matrimonios japoneses, si se tenía una niña, se sembraba un árbol de paulonia en el jardín de la casa y cuando esta niña crecía y se casaba, entonces se cortaba el árbol para fabricar muebles de la nueva casa, del nuevo matrimonio. También se producía un cofrecito en donde la hija iba a guardar el kimono de bodas. También se sembraba paulonia para traer el ave fénix, ya que el ave fénix es un símbolo de suerte. Entonces se sembraba paulonia para que el ave fénix se posara sobre el árbol de paulonia y de esta manera atrajera la suerte para toda la familia. El árbol de paulonia tiene mucha importancia, es un símbolo de suerte y es un árbol sagrado en Japón. Entonces se usa también en muchos de los símbolos de militares de alto rango y también podemos encontrar la moneda de 500 yenes, ¿verdad? Donde tiene las hojas y los racimos florales de la paulonia. En Japón, el árbol de paulonia se llama kiri, que significa vida. Como podemos ver, el árbol de paulonia es protagonista de muchas historias y leyendas de este hermoso país. Muchos me preguntan, ¿por qué Paulonia? ¿Por qué ese nombre tan largo? ¿Por qué ese nombre tan complicado y difícil de pronunciar? Bueno, aquí les cuento la historia. En 1823, un investigador llamado Philippe Franz von Siebold visitó Japón y cayó enamorado del árbol de Paulonia. Entonces decidió llevarse unas semillas a Holanda, de donde él era oriundo, y sembrar el árbol. Una vez que llegó a Holanda, nombró al árbol como Paulonia en honor a la reina Ana Pauflonia Romanova, que reinó de 1795 a 1865. Es por eso que se le conoce en muchos lugares como árbol emperatriz. En 1864 le fue dedicado el género Paulonia a muchas especies caducifolias nativas de China y de Japón, y es ahí donde empieza la historia de la Paulonia tal y como se le conoce hoy en día. Les voy a conversar un poquito sobre la morfología de la Paulonia, que es importante para que ustedes conozcan un poco más sobre este árbol y su comportamiento. Es un árbol que alcanza alturas entre los 10 a 20 metros. Es un árbol caducifolio, así que no se asusten si tienen árboles de paulonia y estos al
primer año pierden las hojas. Es normal, son árboles estacionarios. En Costa Rica, en zonas donde tenemos la estación lluviosa y la estación seca bien marcada, las hojas van a caer cuando inicia la estación seca y van a volver a salir cuando inicie la estación lluviosa. En las zonas más húmedas como el Caribe y zona norte, no pierden sus hojas totalmente, pero van a entrar en un estado de inactividad durante cierto periodo de tiempo, de 4 a 5 meses, dependiendo de las condiciones climáticas. Frutos y semillas. Los frutos son cápsulas duras, las semillas están adentro, son semillas saladas que son llevadas por el viento. Se asemejan mucho a las semillas del roble de sabana. En esta filmina podemos ver la corteza del árbol, es una corteza clara, tiene una corteza agrietada cuando es adulto, cuando es un árbol joven es un tallo suculento, bastante flexible. Las hojas, el primer año, la primera etapa de crecimiento son hojas muy grandes, pero ellas no se van a quedar así. En el momento que los árboles pierden por primera vez las hojas, cuando las vuelven a producir, ya son hojas más pequeñitas, estamos hablando de unos 15 centímetros de ancho más o menos. Entonces, no es que toda la vida van a tener hojas tan grandes. Y las ramas son opuestas, quiere decir que las ramas de los árboles van a estar una viendo a la otra, siempre. Siempre se van a colocar una viendo a la otra. Eso es una característica para poder identificar a la paulonia y no confundirla con otras especies. Las flores salen en racimo. Primero se producen los botones florales. Aquí podemos ver en la foto del medio los botoncitos, que es como de un terciopelo beige. Y la coloración de las flores de paulonia son moraditas, tonalidades violetas, diferentes dependiendo de la especie. Son flores melíferas, eso quiere decir que van a traer polinizadores. Tienen un aroma delicioso, es una combinación entre vainilla y jazmín y son flores comestibles. Tomen nota. Algo que me preguntan muchísimo es que si el árbol de paulonia es lo mismo que la balsa o el balso, que si es lo mismo que la teca y la melina, y no. Todos estos son árboles diferentes, no están emparentados. La paulonia se tiende mucho a confundir con la balsa porque morfológicamente a simple vista se parecen muchísimo. Pero aquí tengo unas fotos en donde tenemos dos características importantes que pueden diferenciar uno de otro. Habíamos hablado que las paulonias tienen las ramas una viendo a la otra, mientras que la balsa tiene las ramas alternas. Nunca van a estar una viendo a la otra. Están de manera escalonadas. Y también hay una gran diferencia en la contextura de las hojas y una gran diferencia en sus flores. Podemos ver que las flores de balsa eh, no vienen en racimos tan grandes como los de la paulonia, son flores con contextura más gruesa y de color crema, mientras que las flores de las paulonias son suaves y de color moraditas y vienen en racimos. Esta es una pregunta que me hacen muchísimo. ¿Es la paulonia invasiva? Pero primero, antes de responderles, les voy a explicar qué se considera una especie invasiva. Bueno, según la IUCN, es una especie ajena que se establece en ecosistemas o hábitats naturales o seminaturales. Es un agente de cambio y pone en peligro, ojo, pone en peligro la diversidad biológica nativa.
Es una especie no nativa del ecosistema bajo consideración y cuya introducción causa daño económico, daño ambiental o daño a la salud humana o a la naturaleza. Por ejemplo, en muchas situaciones el ganado no es nativo del lugar, sin embargo, por sus beneficios económicos no se consideran invasivos. Entonces tenemos que saber que que una especie, aunque no sea nativa, puede que no llegue a ser invasora, ¿verdad? Y bueno, como vemos en en estas notas, eh, una especie invasiva puede causar daño ambiental, deterioro del hábitat de la vida silvestre, reducción de la capa superior del suelo, variación en la flora y fauna de la zona, ¿verdad? Entonces, es una especie que va a causar daños en donde se cultive. Entonces, dadas estas notas, podemos decir que la paulonia no es invasiva. Primero que todo es una especie pionera. Si se lograra reproducir o alguien trajera especies reproductivas, las semillas son muy difíciles de germinar. Además, como es una especie nativa, necesita de mucha luz y poca competencia para lograr llegar a ser un árbol adulto. Entonces, por ese lado, podemos decir que la paulonia no es una especie invasora porque necesita de ciertas características para poder germinar y para poder llegar a ser un árbol adulto. Además, no causa degradación del suelo. Ya se ha demostrado científicamente que las hojas son ricas en nutrientes y se ha sembrado paulonia en zonas donde ha habido minería y se ha visto que remueve el zinc y otros elementos contaminantes. En otros países se está usando paulonia como restauradora de suelo. Además, las hojas de la paulonia son muy con textura o textura muy suave, entonces al caer al suelo se degradan muy rápido, no duran mucho en el suelo, entonces todos esos nutrientes, toda esa riqueza se va a transferir al suelo de nuestras fincas o donde esté cultivado la paulonia. No es dañina para otras especies, ahorita les voy a comentar por qué, y permite el desarrollo económico. Bueno, les comentaba que no es dañina para nadie. La paulonia, todo lo contrario, es una especie medicinal. Sus flores son antibacterianas, suprimen la inflamación de la tráquea asmática, alivia la inflamación alérgica. Todas las partes de la pauronia son medicinales, sus hojas, su corteza y su raíz. La corteza y raíces son antioxidantes, eliminan radicales libres. Entonces, en China se ha venido utilizando la pauronia como medicinal por casi 2000 años. También es comestible, no es tóxica, no es tóxica. Sus flores son melíferas, atraen polinizadores, se puede producir miel. En Estados Unidos y en España ya están produciendo miel de paulonia, la cual tiene cualidades alimenticias bastante buenas. Eh, las hojas tienen proteína que va del 17 al 21%, igualando a la alfalfa, con una digestibilidad del 60%. Entonces, los animales de granja y los animales de pastoreo se pueden alimentar con las hojas de paulonia. Hasta nosotros podemos comernos las hojas de paulonia si quisiéramos. Y bueno, se puede usar para la perfumería y aceites esenciales. También comentábamos que una especie invasora va a frenar la economía de la zona en cuestión, pero en el caso de la paulonia más bien puede abrir nichos de mercado. Se puede usar la paulonia en sistemas agroforestales y en sistemas silvopastoriles. Estudios han demostrado que intercalando la paulonia con productos va a aumentar el porcentaje de cosecha. En un estudio de la revista Iberoamericana
de ciencias, se demostró que la cosecha aumentó un 30% cuando se intercaló paulonia con vegetales y un 15% de la cosecha de los granos al intercalarlo con paulonia. Y para sistemas agroforestales es una especie eh, pues buenísima, ya que sus raíces, al ser profundas, entre 40 a 100 centímetros de profundidad, permite que la paulonia pueda obtener nutrientes de lo más profundo del suelo y llevarlo hasta las hojas, y estas al caer obviamente van a nutrir nuestro suelo. Es un ciclo de nutrientes. También las hojas de la paulonia están espaciadas unas con otras, lo que permite la entrada de luz. Y la corona es estrecha, no es un árbol como por ejemplo el árbol de Guanacaste, que tiene una copa estrecha, grande y densa que no permite la entrada de luz, pero todo lo contrario, la corona de la paulonia es estrecha. Y como mencioné anteriormente, las hojas ricas en nutrientes. Aquí vemos una tabla en donde se ve los porcentajes químicos, digamos, de nitrógeno, potasio, fósforo, calcio, hierro y zinc. Podemos ver que tiene buenos porcentajes, proteína al 22% y materia orgánica 91.4%. Entonces, podemos ver que es una hoja rica en nutrientes, fácil de degradar, que va a devolver esos nutrientes al sistema en un periodo corto de tiempo. Igual con el pasto, ¿verdad? Se puede cultivar pasto para corta, para alimentar ganado, o algunas especies forrajeras también como maíz o el botón de oro para alimentar al ganado. Aquí en esta filmina pueden observar varios proyectos. Tenemos el proyecto de la izquierda ubicado en Atenas, de Costa Rica, de Alajuela de Costa Rica, y esta señora aprovecha las hileras de los árboles para sembrar frijoles, para sembrar culantro. Por otro lado tiene pitaya, entonces se le saca un doble propósito al terreno. La foto de la derecha arriba es un productor que tiene yuca con paulonia, y el de abajo es un señor que tiene animales de pastoreo, entonces siembra pasto entre las hileras de los árboles y cada cierto tiempo introduce a los animales para que estos se alimenten de una manera rotativa. Y por último, y no menos importante, la madera de gran valor comercial que tiene la paulonia. Es una madera muy fácil de trabajar, tiene un color lindísimo, es un color claro, miel, es una madera fina, se utiliza para acabados de construcción, es una madera bastante liviana, en promedio puede pesar de 6 a 9 kilos el metro cúbico. Se ha visto que el secado al aire toma unos 30 días. Es una madera resistente al fuego, es aislante del calor y del frío, bastante resistente a la humedad, por eso se está usando en la industria marítima para construcción y acabado de yates, de lanchas, tablas de surf, para instrumentos. Entonces, es una madera que está agarrando mucho auge, más que todo en Norteamérica, por todas estas virtudes que tiene y la belleza, ¿verdad? De la madera. Y tiene un buen precio en lo que es mercado norteamericano. En el caso de nosotros, de World Tree, somos una empresa que exporta madera a Estados Unidos, vende madera a Estados Unidos, y tenemos proyectos con personas que tengan terrenos de 6 hectáreas en adelante y que quieran volverse productores de esta madera. Entonces, cualquier consulta o duda o interés en saber más sobre nuestro programa, nos pueden contactar al 8779-2642 o enviar un correo a mariana.alfaro@worldtree.com.
www.eco. Sí quisiera aclarar que nosotros no vendemos arbolitos, no somos un vivero, pero cualquier consulta estamos a la orden. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado.